Leonardo da Vinci fue un obsesionado por crear una máquina para volar, y sin duda que el ornitóptero fue la aproximación más cercana, y aunque nunca logró hacerlo, dejó las bases para que otros lo hicieran. En realidad él no pudo, pero otros sí pudieron. Hay un pensamiento que a veces nos llega y es que querer es poder. Sin duda que es un pensamiento muy motivador, porque eso nos enseña que debemos volver a intentar y volver a luchar. Con todo, cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que hay personas que intentaron una y mil veces y nunca lo lograron. Sin embargo, eso no debiera ser un condicionante para que nosotros no podamos. Hoy quiero hablarte un pasaje en Primer Libro de Reyes, capítulo 5. Voy a leerte solamente a modo de introducción el versículo 1 al 3 y luego me gustaría que tengas abierta tu Biblia para desarrollar el tema al cual he llamado los que quieren y los que pueden. Esta palabra sin duda puede tocar tu vida y mientras buscas en tu Biblia este pasaje te invito a que te suscribas a este canal, a esta plataforma que es utilizada para predicar la palabra de Dios, para llegar con un mensaje a tu vida que sin duda puede acercarte a una relación personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si te suscribes a este canal y le das a la campanita estarás notificado de todas las cosas que subimos por esta plataforma. Si ya encontraste el Primer Libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 3, leemos en el nombre del Señor. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de David su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre del Señor su Dios, por las guerras que lo rodearon, hasta que el Señor puso a sus enemigos por estrado bajo la planta de sus pies. Una cosa son los límites establecidos por Dios, otra cosa son los límites que nosotros mismos nos establecemos a veces en la vida. Hay cosas que Dios nos ha limitado los días de nuestra vida, nos ha limitado a la ley de la gravedad, por ejemplo. Nos ha limitado a tiempo y espacio. Podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Y hay cosas que son límites que Dios ha establecido. Otras cosas son los autolímites, las cosas que nosotros mismos nos limitamos y decimos, bueno, vamos a vivir de esta manera o vamos a hacer las cosas de esta manera y no podemos hacerla de otra manera. Podemos, por ejemplo, citar a la vida tan particular que llevan los gitanos. Los gitanos por años han sido un pueblo sedentario, un pueblo nómade, un pueblo que ha vivido en carpas, que no ha tenido casas. Sin embargo, en estos últimos años hay muchos gitanos que han cambiado esa costumbre. No es que fuera imposible que ellos tuvieran casas, no es que fuera imposible que ellos vivieran en casa, porque de hecho han tenido dinero para tenerla, son gente muy próspera, sino que habían tenido algo en su mentalidad de no vivir en casas, y hoy día viven en casas. Eso ha cambiado. Es por eso que aunque veas a tu alrededor que hay cosas que otra gente no puede, y vas a ver que muchas cosas quieren hacer pero no pueden, no significa que vos no puedas. El texto de hoy nos dice que David no pudo edificar casa al nombre del Señor su Dios. Esa palabra no pudo significa que sí quiso hacerlo. El problema es que no pudo, no es que no tuviera fe, no es que no lo intentara, no es que fuera una persona que no quisiera. Él realmente quiso, él realmente intentó, él tenía fe él amaba al Señor. Sin embargo, el texto dice que no pudo. El mismo hijo Salomón le dice al rey Hiram: vos sabés que mi padre quiso, pero no pudo edificarla. Pero hubo una diferencia con Salomón. El contexto nos dice que Salomón sí pudo, y eso es lo que yo quiero hablarte en este día. Y hay un texto que quiero mencionarte a modo de contexto sin que te muevas de ahí del primer libro de Reyes, y es en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7. En el versículo 11 nos dice: terminó pues Salomón la casa del Señor y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa del Señor y en su propia casa fue prosperado. O sea que lo que David su padre no pudo, Salomón sí lo pudo. David quiso, pero no pudo. Pero Salomón quiso y pudo. Y dice algo muy interesante,
y todo lo que se propuso en su corazón. Pudo. Qué palabra tan tremenda para nosotros recibir en este tiempo. Podemos ver a nuestro alrededor tal vez que nuestros padres no pudieron, aunque nuestros hermanos no pudieron, compañeros de trabajo no pudieron, gente muy intencionada quiso, pero no pudo. Y a veces decimos como si ellos no pudieron, yo tampoco voy a poder. Acá vemos que Salomón pudo y que todo lo que se propuso en su corazón fue prosperado. Nunca te desanimes por lo que otros no pudieron, porque tal vez sea parte del plan de Dios que comiences donde otros dejaron. Este fue el caso de Salomón. David no pudo por las guerras que lo rodearon, hasta que Dios puso sus enemigos por estrado de sus pies. Ahora el camino estaba allanado, el resto dependía de Salomón. Hoy quiero hablarte de 3 cosas muy importantes que se desprenden de este texto y que llevaron a Salomón a intentar hacer lo que su padre no había podido hacer. Y no solo lo llevaron a intentarlo, sino que lo llevaron a lograrlo. Y estas 3 cosas son claves para nosotros también, para que no seamos solos de los que quieren, sino de los que quieren y pueden. La primera cosa que debemos aprender de este texto es: aprovecha tu oportunidad. Mirá que dice el versículo 4 en el capítulo 5 del primer libro de Reyes. Dice Salomón, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz. Esa palabra ahora es muy importante. Ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios que temer. Las oportunidades son mucho más frecuentes de los que imaginamos. El problema es que saber aprovechar el tiempo en que esas oportunidades se presentan. Porque hay cosas que tienen un tiempo determinado. Desde muy niño muchos, bueno, ya no se juega en estos tiempos, pero de muy niño muchos aprendimos la canción esa: juguemos en el bosque ahora que el lobo no está. Sabíamos que había cosas que se podía hacer y era toda una ilustración, pero en la vida debemos aprender que hay cosas que se hacen en un momento determinado. Querer hacerlas fuera de tiempo puede ser una frustración. Hay un tiempo para estudiar. Yo veo que hay gente a veces que es mayor y se decide hacer la facultad y con mucho esfuerzo lo hace y lo logra. Sin embargo, la realidad es que nuestra mente tiene un tiempo determinado de aprendizaje y luego todo se hace mucho más cuesta arriba. Hay un tiempo para casarte. Naturalmente que hay gente que se casa a los 90 años de edad, pero ya los proyectos no serán iguales, ya las fuerzas no serán iguales. Hay un tiempo para tener hijos. Naturalmente que se puede tener hijos de muy niño o de muy grande, pero hay un tiempo específico para hacerlo. Hay un tiempo para trabajar. Hay gente que trabaja siendo muy grande, aún jubilada, y tiene que seguir trabajando porque no le alcanza para vivir. Pero sin duda que ya no es igual. Es por eso que la Biblia dice que todo tiene su tiempo. La palabra ahora. Ahora el Señor dice: me ha dado paz. Ahora yo voy a aprovechar mi oportunidad porque la oportunidad es ahora. Dios me está dando paz. Y esto era algo que en un reinado no siempre se daba. David tuvo un tiempo de paz, pero ese tiempo se terminó y David tuvo que ser un hombre de guerra. Era un hombre de guerra por naturaleza, pero durante un tiempo de su reinado había tenido paz, hasta que cayó en adulterio con Betsabé, hasta que mandó a matar a su esposo Uría. Y entonces en segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo 10, dice la palabra ahí: el Señor le dijo: desde ahora nunca se apartará la espada de tu casa. Nunca más el reinado de David, aunque David fue perdonado, aunque David fue restaurado por Dios, nunca más ese reinado tuvo paz. Y nunca pudo hacer la casa de Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y concluye diciendo: esos días en los cuales no tengas contentamiento. El problema de muchos es que quieren cuando ya no pueden. Y debemos aprender que hay un tiempo determinado. Por lo cual, si hoy puedes hacer algo, hazlo. No esperes a que sea demasiado tarde. Aprovecha tu oportunidad. La segunda cosa que necesitamos para no ser solo de los que quieren, sino de los que quieren y pueden, es determínate a hacer lo que sabes que puedes
hacer. Dice el versículo 5, yo por tanto he determinado, dijo Salomón, edificar casa al nombre del Señor mi Dios, según lo que el Señor habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en tu lugar, en el lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. La determinación es imprescindible para superar las dificultades de la vida. Recuerdo que mi padre había vivido toda la vida en la tierra y él, su sueño era salir de allí porque veía que no prosperaba, que no era para él, no era lo que le gustaba. Y tomó la determinación de irse a vivir a la ciudad. Lo soñó durante muchos años, pero la determinación lo terminó a los 41. Le fue muy bien en lo económico. Realmente fue un acierto para él. Y muchas veces se preguntó, ¿qué hubiera pasado si yo la determinación, en lugar de haberla tomado a los 41 años, la hubiese tomado a los 20? Pero también se preguntó qué hubiese pasado si no la hubiese tomado. Debemos saber que debemos determinarnos a hacer lo que podemos hacer. Si puedes hacerlo, tienes que hacerlo. Es un pensamiento sin determinación, es solamente una ilusión pasajera. A veces tenemos ilusiones, pero hasta que ese pensamiento no nos lleva a una determinación, no deja de ser solo una ilusión. Salomón dijo, yo he determinado ahora edificar la casa. Ahora me he determinado. Ese ahora es algo que su padre nunca se lo determinó en el momento que tenía que hacerlo. Y él lo hizo según lo que Dios le había dicho a su padre. La palabra de Dios te dice lo que puedes y lo que no puedes hacer. Muchas veces el pueblo de Dios les dijo, esto pueden hacer y esto no. Por ejemplo, en el desierto, lo vemos en Éxodo capítulo 16, Dios le dice, miren, yo les voy a dar un maná. Todos los días va a descender en el rocío allí una semilla y ustedes con eso van a preparar el maná, va a ser su alimento. Pero 6 días van a poder recogerlo. La semilla va a descender los 7 días, pero ustedes 6 días. El 6.º día van a recoger para los 2 días, porque el 7.º era el día de descanso. Y ellos desobedecieron. Dios les dijo lo que podían hacer, lo que no podían hacer. Ellos tomaron y fueron y resultó que eso se les había ausanado, porque Dios les dijo que no podían hacerlo. Hay veces que Dios nos dice lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Sin embargo, nosotros nos movemos por lo que queremos y lo que no queremos. Es por eso que en Jeremías 6:16, el Señor les dice, ¿quieren saber cuál es el buen camino? Párense en las sendas y consulten por el buen camino. Miren las sendas antiguas y miren cuál es el buen camino. Ellos dijeron, no lo haremos. Había una rebelión en el corazón. Por eso que la diferencia entre querer y poder no se trata de determinarte a hacer lo que quieres, sino de determinarte a hacer lo que Dios dice que puedes hacer. Porque hay personas que se determinan a hacer lo malo, o personas que se determinan a hacer cosas que no están en la voluntad de Dios. La tercera cosa, y con esto voy a terminar, que necesitamos, si queremos ser de los que quieren y pueden, es apunta a la excelencia. Mira que dice el versículo 6 de este capítulo 5 del primer libro de Reyes. Dice, manda pues ahora, le dijo Salomón al rey de Tiro, que corten cedros del Líbano y mis siervos estarán con los tuyos. Y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Así que le iba a pagar a los siervos del rey Hiram, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuanto más alto apuntas, más alto llegas. Desde joven yo siempre tuve una meta. Desde adolescente yo dije, bueno, yo un día me quiero casar y la meta en mi vida es llegar a tener un negocio, porque yo he sido comerciante toda la vida y dije, un negocio que me sea rentable, que me dé para medianamente vivir. Y quiero tener una casa y quiero tener un vehículo en el cual moverme. Yo llegué a todas esas metas, pero un día me encontré con el Señor. Y me encontré que el Señor me dio el doble de todo lo que yo había anhelado. Porque me prosperó mucho más allá. Porque me dio mucho más allá de lo que necesitaba medianamente para vivir. No me dio una casa, me dio 2. No me dio un vehículo, me dio 2. Y me dio al doble en todas las cosas que yo esperaba en la vida. Algunos me decían que lo que yo pedía era muy pretencioso. Sin embargo, yo apunté alto y llegué más alto de lo que había apuntado. Hay gente que apunta muy bajo en la vida. Si quieres ser de los que quieren y pueden, no apuntes bajo,
apunta alto. Tal vez no llegues tan alto como apuntaste, pero llegarás más alto que muchos otros. Dice Zacarías capítulo 9, versículo 12, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Dios puede darte el doble, pero debes apuntar alto. Si apuntas bajo, ese doble no será tan significativo, pero si apuntas alto, Salomón apuntó alto. David era un hombre que había tenido un corazón conforme al corazón de Dios. Era un hombre que sabía que todo tenía un costo. De hecho, la palabra de Dios dice que en un momento él quiere ofrecer sacrificio a Dios y un hombre llamado Arauna le dice, yo te doy esta tierra para que ofrezcas sacrificio a tu Dios. Te la regalo. Pero David dijo, no, yo te la voy a comprar por el justo precio, porque no le voy a dar nada a Dios que no me cueste algo. Y esto era bueno, pero notemos lo que hizo Salomón. Salomón le dijo, mira, yo quiero cedros del Líbano. Para edificar la casa de Dios quiero hacerlo con lo mejor, con los cedros del Líbano. Manda a tus siervos que corten estos árboles. Hiram era una persona que amaba a David. Tal vez se lo hubiera hasta ofrendado, pero él dijo, yo los voy a pagar. Y no solo eso, a tus siervos. Decime cuánto es el salario de tus siervos. A los siervos del rey les pagaba el rey, pero dice, yo les voy a pagar, porque Salomón apuntó a la excelencia. Dios jamás hizo algo mediocre. Cuando ves el libro de Génesis, cada cosa que Dios fue creando en Génesis capítulo 1, dice, vio Dios que era bueno. Y cuando creó al hombre, dice, Dios vio que era bueno en gran manera. La palabra de Dios nos enseña que debemos buscar lo excelente. En Mateo capítulo 5, versículo 20, el Señor le dijo a los discípulos que ellos, si no tenían una justicia que fuera mayor que la de los fariseos, los saduceos, no entrarían al reino de los cielos. Porque los fariseos y los saduceos no buscaban la excelencia, buscaban una religión mediocre que aplacara su conciencia. En 1 Corintios 12:31, el apóstol Pablo dice, procurad los dones espirituales. Pero yo les enseño un camino mucho más excelente, porque es bueno querer, pero poder, lo que queremos, eso es excelencia. Está claro que hay cosas que no son para todos en esta vida. Sin embargo, tu relación con Dios determinará que si alcanzas o no alcanzas las cosas que sí son para vos. Me llama la atención que en la Biblia hay personas que pudieron haber alcanzado mucho más. Una de ellas justamente era el rey David. En 2 Samuel 12:8, luego que él había caído en pecado, en adulterio, el Señor le manda a decir con el profeta, y le dijo, yo te di mucho, te di casa, te di bienes, te di un reino, te di riquezas. Y dice algo muy importante en el versículo 8, y te habría añadido más. O sea que esas cosas no las alcanzó, aunque David las hubiera querido. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 35 al 39, luego de que una generación que había salido de Egipto tuviera esa rebelión de no entrar a tierra prometida, de no creerle a Dios, porque vieron gigantes, el Señor les dice, no verá hombre alguno esta tierra, de los que salieron de Egipto no la va a ver hombre alguno. Ellos querían llegar a la tierra prometida, pero el Señor dijo, no la verán, la van a ver vuestros hijos, ellos entrarán a la tierra. Ellos que dijeron ustedes que los gigantes los iban a matar, ellos entrarán, ustedes no la verán, pero Dios se las tenía para ellos. Ellos querían llegar a esa tierra, quisieron, pero no pudieron. Y sus hijos quisieron, pero sí pudieron. Por lo cual, si no quieres ser de los que solamente quieren, y quieres ser de los que quieren y pueden, aprovecha tu oportunidad. Determínate a hacer lo que sabes que puedes hacer. Apunta a la excelencia. Porque la palabra de Dios nos dice que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él, junto con él, todas las cosas? Con él. Si lo tienes a Dios, él marca la diferencia. Esta palabra es para alentarte. Esta palabra es para que, si la recibes, te des cuenta que tal vez hay gente que fracasó aún en el camino de Dios. Gente que queriendo servir a Dios, que queriendo entregar su vida a Dios, no lo hizo. Gente que queriendo hacer las cosas bien en su matrimonio, fracasó en su matrimonio. Gente que no pudo llegar a sus metas. Gente que no pudo cumplir con la voluntad de Dios. Gente que no pudo alcanzar sus sueños. Puede ser de los que quieren y de los que pueden. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra.
Señor, a nuestro alrededor vemos a muchas personas que quisieron y no pudieron. Y a veces nos desalentamos y decimos, si ellos no pudieron, yo tampoco voy a poder. Pero tu palabra hoy nos enseña, Señor, que un hombre tan poderoso, tan grandioso como David, aun queriendo no pudo, pero su hijo Salomón, que nunca llegó a tener, Dios mío, ese corazón conforme al corazón de Dios como tú, David. Sin embargo, él no solo quiso, él pudo. Y aquí extraemos una lección importante para nuestra vida. Yo envío tu palabra, Señor. Hay muchos que tal vez se han desanimado porque vieron que otros quisieron y no pudieron. Pero vemos que todo es posible para aquel que cree. Y recibimos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, te invito a que la compartas. Y no solo bendecirá tu vida, sino también la vida de aquellos que se han alcanzado por ella. Que el Señor te bendiga.